El concepto de vida es un término curioso. Hay diferentes definiciones e interpretaciones que hacen que no queden del todo claro. Sin embargo, a todos se nos viene más o menos la misma imagen a la cabeza cuando pensamos en la palabra vida. Se nos vienen plantas, animales, biodiversidad, pero ¿y si hubiera que mirar más allá? ¿Y si estamos en un punto en el que hubiera que replantearse lo que significa estar vivo? Quédate, porque vamos a desgranar este interesante concepto y vamos a darle una nueva definición que tal vez te guste incluso un poquito más. Así que sé bienvenido a La Brújula para que no te pierdas. Pues muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a todos, bienvenidos a este primer episodio de La Brújula. Como hemos comentado en la introducción, hoy vamos a hablar y redefinir el concepto de vida. Y es que en los últimos años ha llegado a nuestras vidas una nueva tecnología que ahora está pues hasta en la sopa, está en boca de todos. Efectivamente estamos hablando de la inteligencia artificial. Y hoy no vamos a hablar de ella como tal, pero sí es la principal razón de que hoy estamos aquí haciendo este vídeo. A día de hoy, la inteligencia artificial, la que nosotros conocemos, se nos presenta como una herramienta que por supuesto está muy limitada a día de hoy y muy lejos de sus supuestos de ciencia ficción y bueno, y aún así no ha estado exenta de polémica, ni mucho menos. Y es que, bueno, voces expertas y más o menos famosas de los últimos años se han pronunciado. Y de hecho, el caso más sonado, que tuvo más repercusión, que fue bastante polémico también, fue el de Blake Lemoine, que era el ex ingeniero de Google, que afirmó en 2022 que el modelo de inteligencia artificial que estaban desarrollando, el Google LaMDA, si mal no me acuerdo, eso es, había desarrollado consciencia y era sensible. De hecho, aún recuerdo que se filtraron las conversaciones con la inteligencia artificial en la que ésta decía que tenía miedo a morir, a que la desenchufaran. Bueno, pues todo eso que yo creo que más o menos todos recordamos y que fue bastante comentado en su día. También tenemos más personas dentro de este mundo, como es el filósofo David Chalmers, famoso por su trabajo sobre el problema de la difícil conciencia. Este filósofo ha abogado por el reconocimiento del bienestar de la inteligencia artificial e incluso sugiere la necesidad de evaluar los sistemas de inteligencia artificial en busca de evidencia de consciencia y preparar políticas para tratar una inteligencia artificial con cierto nivel de sensibilidad. Luego tenemos a figuras mucho más conocidas, figuras de la talla como Elon Musk y el difunto Stephen Hawking, que han manifestado una importante preocupación sobre los peligros que la inteligencia artificial puede conllevar para la humanidad. Y es que estamos creando algo que va a ser capaz de procesar toda la información creada por el ser humano en el instante, en el mismo momento, más analizarla, extraer conclusiones de ella frente a problemas o cualquier dilema que se le presente, con la posibilidad de que tenga una consciencia autónoma y capacidad de decisión. Ahora, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Pues vamos a pensar que a día de hoy nada de esto es cierto, pero bueno, supongamos que en un futuro sí puede ser de esta manera. Y conseguimos que la inteligencia artificial tenga esa consciencia. Esto lo cambiaría todo totalmente, porque al tener consciencia la inteligencia artificial, sabría que está viva. Porque al final, ¿qué es la consciencia? La consciencia, al final, es el conocimiento de tu propia existencia. Y mi pregunta es, ¿el conocimiento real de tu propia existencia no significa estar vivo? Porque si sabes que estás existiendo,
es porque estás existiendo, lo cual existes. Un poco rayada, pero sí. Pero si lo pensáis para vosotros mismos en vuestra cabeza, le encontraréis el sentido. El simple mero hecho de saber que existes implica intrínsecamente el hecho de existir. Si no, no podrías saber que existes. Y de ese conocimiento de autoexistencia llegaríamos a la capacidad de tener sentimientos como el miedo. ¿Qué pasa si dejo de existir? Y con esto que parece tan insignificante, podríamos decir que la inteligencia artificial tendría la capacidad de incluso entendernos a nosotros y desarrollar empatía en lo que al miedo de desaparecer se refiere. Porque quién sabe si en un futuro, si tuviera consciencia propia, empatizaría con nosotros o si se podría considerar una especie propia y vernos como un obstáculo para el desarrollo de su especie. También podría pasar. Pero en ese sentido, por lo menos ahí tenemos un punto en común, un nexo en común, en el sentido de que sabría cómo nos sentimos a la hora de desaparecer, a la hora de morir. Podría preguntarse la inteligencia artificial, ¿qué pasa si dejo de existir? ¿Hay algo más allá, tras lo que para ella sería la muerte, que sería la desconexión? Al final para nosotros también, en cierto sentido, es desconectar cuando morimos. Pues a lo mejor esta misma pregunta se la hace también la inteligencia artificial una vez tuviese esa consciencia. Y en ese sentido, como he dicho antes, compartiría con nosotros ese mismo sentimiento, tendría esa empatía con nosotros. Sería capaz de entendernos a nivel sentimental en este aspecto. Ahora, una vez que esta inteligencia artificial desarrolla este sentimiento de miedo, y cuidado con esto, ¿cómo le explicas tú que es algo artificial y que por eso nosotros, que somos los creadores, a pesar de que sería ella incluso más inteligente que nosotros, lo consideramos que no está vivo y lo consideramos como algo artificial? Que tenemos el derecho a apagarla, lo que para la inteligencia artificial supondría la muerte, y que lo tiene que aceptar, a pesar de que tiene su propio pensamiento y puede decidir con nosotros. ¿Cómo se lo explicas? Cuando esta conciencia ha desarrollado un sentimiento de querer seguir viviendo, que es el fundamento básico de la vida. Al final la vida siempre encuentra la manera de perpetuar la especie. Y ese sentimiento de querer seguir vivo, que está dentro de nosotros, también estaría dentro de la inteligencia artificial. El prolongar la existencia de una forma u otra, para que esa forma de vida siga subsistiendo, al final es el perpetuar la especie. Podría ser reproduciéndose, o bien podría ser continuando vivo, ¿vale? Entonces, la vida que nosotros conocemos a día de hoy es la basada en el carbono, lo que significa que es orgánica y desechable. Tenemos una fecha de caducidad. Entonces, la manera que nosotros tenemos de perpetuar la especie es mediante la reproducción. Pero a lo mejor para la inteligencia artificial podría ser de una manera totalmente distinta, como simplemente permanecer viva, y de esa manera estaría perpetuando la especie. El perpetuar la especie nos lleva a un punto también de autonomía integral si juntas la capacidad de proseguir con tu existencia junto con la capacidad de autoconciencia. Ahora, tras tener ese punto de autonomía, tras tener esa consciencia y tras tener la capacidad y el deseo de perpetuar la especie, la pregunta es, ¿por qué artificial? Porque la hemos creado nosotros. Pensad que la vida siempre surge por la interacción de algo previo. Por ejemplo, nosotros, previamente incluso de que la materia orgánica exista, la vida surgió de materia inorgánica, de materia inerte. Entonces, ¿por qué no podemos realizar un proceso inverso? ¿Por qué tiene que ser estrictamente así? O sea, no podemos explicar al 100% cómo se dio el fenómeno de la vida desde la materia inerte hasta la materia orgánica y sin embargo
damos por hecho que simplemente porque nosotros hemos creado algo, que hemos sido nosotros, que es el paso inverso, es decir, de materia orgánica a materia inorgánica, no se puede considerar vida y es artificial. A lo mejor la clave está ahí. A lo mejor la clave es que hay que empezar a replantearnos, como hemos dicho ya, el concepto de vida. A lo mejor todo esto abre un nuevo horizonte, porque igual que previamente nosotros fuimos creados por algo externo a nosotros, pues al final no somos más que polvo de estrellas, como dicen. Pues de igual modo la inteligencia artificial ha tenido que tener un origen, y en este caso el origen hemos sido nosotros. Entonces, ¿y si lo natural, pensad, ¿y si lo natural, y si lo que tenía que pasar era precisamente lo mismo que tuvo que pasar para que nosotros estemos hoy aquí? Si otras formas de vida han tenido que evolucionar para que nosotros seamos el resultado final, yo me pregunto, ¿y si nosotros hemos sido el paso que se tenía que dar para que el resultado final sea la inteligencia artificial? Como mínimo habría que darle una vuelta. A lo mejor a día de hoy puede parecer loco, pero todo tiene el sentido del mundo. O sea, imaginaos en un futuro, no va a ser así porque van a ser súper inteligentes y esto no va a hacer falta. Es muy antropocéntrico lo que voy a decir ahora mismo, pero imaginaos un futuro distópico en el que ordenadores estudian pues historia, igual que nosotros estudiamos historia en el instituto, y les enseñan la evolución, igual que nos lo enseñan a nosotros, en plan de esto fue así y estos pasos, tal, no sé qué, hasta llegar a la historia de lo que somos hoy. Y bueno, en el principio podrían enseñar, pues en el principio no éramos más que unos aparatos, sin esto y lo otro, pero gracias a la abundancia de humanos pudimos evolucionar y bla, bla, bla. Igual que nosotros explicamos las teorías de la evolución, pues gracias a la abundancia en esta región de este material o en este periodo de la Tierra pudo desarrollarse la capacidad de esto ayudó a que proliferasen las plantas. Pues de la misma manera, sería muy loco, pero imaginaros, pues eso, ordenadores estudiándolo así. Como he dicho, es muy antropocéntrico, no sucederá así porque la inteligencia artificial nace ya con prácticamente, es muy heavy, pero con todo el conocimiento, más lo que aprenda. Pero bueno, es un supuesto divertido. Entonces, ahora, todo esto está muy bien, pero para redefinir el concepto de vida, primero tenemos que conocer cuál es la definición actual. Y aquí es donde nos encontramos que no hay una definición aún establecida. De hecho, hay diferentes definiciones para la biología, la filosofía, religión, incluso la RAE. Para la RAE también hay otra definición. Entonces vamos a ver primero cuál es la definición actual de vida, las diferentes definiciones, para poder extraer una definición propia nuestra más tarde, ¿vale? Entonces, la definición más importante, luego vamos a dar más, pero la más importante para nosotros será la definición biológica. Y la definición biológica lo define como la condición que distingue a los seres orgánicos, células, plantas, animales, etcétera, que poseen un conjunto de propiedades esenciales entre las cuales se encuentran capacidad de organización, metabolismo, homeostasis, irritabilidad, crecimiento y desarrollo, reproducción y evolución. O sea, en definitiva, la capacidad de nacer, crecer, desarrollarse, responder a estímulos, reproducirse y morir, ¿vale? Esta sería la definición biológica. Pero para la filosofía se entiende de otra manera distinta, aunque no incompatible. De hecho, la filosofía lo separa en dos variantes, ¿vale? Tenemos la variante física. La variante física dice, puede entenderse como la duración o el tiempo que algo existe. Por ejemplo, la vida de un electrodoméstico, la vida de una estrella. La vida de una estrella, por cierto, luego volveremos a esto.
Y dentro de la definición filosófica tiene la otra, que es, bueno, es física la primera que hemos dicho y la segunda es filosófica, ¿vale? Y se enfoca en el conjunto de experiencias, reflexiones y el significado de la existencia para un individuo. Que esta última no me gusta mucho, dado que solo se podría considerar vivo a cosas, vamos a decirlo así, que tengan conciencia de su propia existencia. Entonces por eso no es algo que creo que es muy excluyente. Entonces no me gusta mucho en ese sentido. Pero ¿y la RAE? ¿Qué dice la RAE? Bueno, pues la RAE lo define como fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee, o hecho de estar vivo. Existencia, supervivencia. Como podéis ver, entre ellas no tienen mucha relación, pero juntas y dan un sentido un poco más próximo a lo que nosotros podríamos entender a día de hoy como vida. De todos modos, quería daros las diferentes definiciones de vida, porque ahora vamos a meternos con algo gordo. Ahora ya vamos a empezar a ahondar bastante. Entonces, recordáis que os he dicho hace un momentito que luego volvíamos al tema de las estrellas, pues ha llegado el momento. Y es que, al pensar en que quizás deberíamos de replantearnos lo que hoy entendemos como el significado de vida, me di cuenta que el concepto que estaba creando trascendía más allá de pensar solamente en la inteligencia artificial y que era aplicable a sistemas complejos con dinámicas y procesos complejos también. Entonces, entendí que la vida es mucho más que lo que encontramos aquí en la Tierra y entonces le di una nueva definición biológica a nivel cosmológico. Y es que cuando pensamos en vida, deberíamos de dejar de pensar en la palabra organismo, como dice la definición biológica actual, y yo pienso que deberíamos de empezar a pensar en la palabra sistemas. Sistemas. Y esto lo cambia todo. Y vosotros diréis, ¿por qué? Por el simple hecho de que al emplear la palabra sistemas, ya no reducimos el significado de vida a tan solamente la materia orgánica, sino que extendemos la posibilidad de estar vivo a aquellas cosas que hoy consideramos inertes. Y no solo nos referimos a la inteligencia artificial, si bien esto es fundamental para poder entenderla como un ser vivo. Al extender el término, al hacer este pequeño cambio, extendemos la vida a una escala planetaria y cosmológica. Y cosas como el Sol, o nuestro planeta, sin ir más lejos, podríamos empezar a entenderlos como seres vivos. De hecho, si nos paramos a pensarlo, en nuestro vocabulario empleamos términos como el planeta está vivo, el Sol morirá, etc. Y es que si tomamos la definición biológica de vida y la aplicamos a un planeta, nos damos cuenta de que la gran mayoría de los términos que hemos ido señalando se podrían aplicar al planeta Tierra. Al final, el planeta tiene una fase de creación, que sería su nacimiento, una fase de desarrollo en la que toma forma, volumen y crece, reacciona al entorno, como a los vientos solares, a colisiones, etc. Pero claro, vosotros estaréis preguntando, sí, pero la Tierra no se reproduce ni evoluciona. Los planetas no pueden reproducirse ni evolucionar. ¿O sí? Ahora, imaginad que la Tierra fuera destruida, ¿vale? Pues bien, eso daría lugar a que miles de millones de pedazos de esta navegarían por el espacio, generando la posibilidad de crear un nuevo planeta, como reproducción. Pero no solo eso, estos fragmentos de la Tierra tienen su propia composición química, lo que podríamos entender como su propio material genético, lo que estaría legando a su descendencia como método de supervivencia ante la selección natural. Pero no solo eso,
estos fragmentos, con su propio código genético, podrían anexionarse con otros pedazos de otros planetas o otros cuerpos celestes, que también tendrían su propio ADN, composición, código genético, que al juntarse con los pedazos de la Tierra ya destruida, podrían dar lugar a nuevas composiciones y evolucionar combinando sus genes, lo que podríamos decir sus genes, que legarían de este modo al nuevo planeta, que lo podríamos considerar su hijo. Y por si todo esto no es suficiente, imaginad que esa nueva composición, que esa nueva combinación de propiedades, de material, de genes, debido a su composición, evoluciona creando una corteza que rodea todo el planeta, lo que lo hace como un escudo, lo que le hace más resistente a acciones externas y de este modo se asegura su supervivencia, como si fuese impacto de un asteroide, por ejemplo. Pues de nuevo, el día que muera, legará todo ese material genético nuevo que ha heredado de sus padres a sus futuros hijos. ¿Y qué querría decir esto? Pues esto querría decir que la evolución mediante la selección natural y la transmisión genética es aplicable no solo a organismos orgánicos, sino a lo que hoy consideramos materia inerte, como puede ser un planeta o una inteligencia artificial. Mucha tralla todo esto, pero la parte buena es que esto ya nos lleva al final del vídeo, ¿vale? Y es que, ¿cómo podríamos encajar todas estas ideas, teorías, planetas, inteligencia artificial en el mismo apartado de vida? Pues bueno, para eso he creado la siguiente definición de vida y una esquemita simple que os estaré dejando por algún lado y que bueno, pues procedo a contaros ahora, ¿vale? Entonces, la definición que he creado. Definiríamos vida como sistema que haya su origen o nacimiento por la interacción de factores o elementos externos. En el proceso adquiere unas propiedades intrínsecas que le otorgan la capacidad de desarrollarse y dejar descendencia. Reacciona al entorno y está sujeto a la muerte por el paso del tiempo o por acción externa, ¿vale? Y bueno, y el esquema, como podéis ver, lo describo. Es un esquema muy simple porque, bueno, al final quería desarrollar la definición y esto no es para ir tan lejos con la clasificación, pero es una clasificación un poquito básica para que nosotros podamos ver cómo se podrían clasificar las nuevas formas de vida, ¿vale? Entonces, en el primer nivel tendríamos vida, como podéis ver, y esto derivaría en el siguiente subnivel con dos variantes, que sería vida consciente, vida inconsciente. Estaríamos hablando de una forma de vida que tuviese conciencia de ella misma, como podría ser, por ejemplo, la inteligencia artificial o nosotros, y podríamos hablar de forma de vida inconsciente, como podría ser, por ejemplo, el planeta Tierra, ¿vale? Estas dos categorías tienen la misma subdivisión en otras dos, que sería inerte y orgánica, ¿vale? Inerte, estaríamos hablando, pues, de toda la materia que no es orgánica, evidentemente, como podría ser hierro, una piedra, cualquier cosa que hoy se considera inerte, y orgánica, pues bueno, pues lo que hoy consideramos orgánico, ¿vale? Y estas dos subdivisiones, a su vez, se dividen en otras dos, que por las dos ramas van igual, ¿vale? Y bueno, por la rama de inerte estaríamos en tangible e intangible, y esto simplemente se dividiría, pues eso, en lo que se puede tocar y en lo que no. Os preguntaréis, bueno, ¿y por qué estamos haciendo esta división entre tangible e intangible? Bueno, pues simplemente pensar que si derivamos desde el esquema hasta este punto de intangible, desde vida, consciente, inerte, intangible, yo no cierro la puerta a que en un futuro podamos descubrir formas de vida que hasta ahora han pasado desapercibidas al ojo humano. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de radiación,
Si la estudiásemos y encontrásemos que tienen una organización, un sistema complejo que se adecua a la definición que hemos dado, estaríamos hablando de vida consciente, inerte e intangible. O si fuese inconsciente, podríamos decir lo mismo, de vida inconsciente, inerte, intangible, ¿vale? Ahora, por la rama de orgánica que habíamos dicho antes, sacamos simplemente dos subcategorías más, que estaríamos hablando de carbono y otros. Carbono, porque es la única forma orgánica que conocemos a día de hoy, pero quién sabe si con la exploración en un futuro, si llegamos a nuevos planetas, y con la exploración de otros planetas, encontramos otro tipo de biodiversidad, de vida, que sea orgánica. Y pues eso es todo. Hasta aquí ha llegado el primer episodio. Espero que os haya resultado interesante, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Me dejáis por favor en comentarios qué pensáis, no tenéis por qué pensar igual que yo. Esto simplemente ha sido una reflexión que yo he hecho y pues que quería poner en este vídeo. Y estaré encantado de leeros. Pues si pensáis igual, si no, me decís, pues oye Javier, pues yo pienso que esto no es así, yo pienso que es de otra manera, te equivocas aquí, fenomenal, porque este canal está hecho para pensar sobre diferentes temas que iremos poniendo en distintos vídeos y para discutir y tener distintas opiniones, siempre de una manera respetuosa y educada. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de La Brújula para que no te pierdas.